Saludos cordiales. Estamos en la iglesia, en el interior del templo de la iglesia San José de la ciudad de Ibicuí. Acá tenemos la urna que contiene los restos mortales del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y damos inicio a esta programación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Dios por permitirnos difundir esta nueva programación para seguir hablando de la vida de su siervo, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Elevamos esta oración pidiendo por su pronta beatificación. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias a la Santísima Virgen María, que nos cubre con su manto celestial. Pedimos que interceda por nosotros, por nuestras familias, y también ruegue por la pronta beatificación del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Damos gracias también al presbítero Julio César, que a través de su bondad y de su generosidad, sin merecerlo, hoy estemos hablando de su vida santa, y a través de su vida santa hacer presente el reino celestial, el reino del perdón, del amor y de la misericordia. Bueno, hoy es un día muy especial. Acá estamos en Ibicuí. Hoy es el día en la que se realiza la segunda peregrinación al Cerro San José. Y en este programa exclusivamente vamos a ver todas las imágenes referentes a la cantidad de jóvenes que están subiendo hasta el Cerro San José, también la celebración de la misa en la cima del Cerro San José. Mucha gente que vinieron de muchos lugares del país, religiosas que llegaron desde el departamento de Itapúa, desde Encarnación, gente que vinieron de Asunción, en fin, de otras localidades del país para participar en esta segunda peregrinación con una participación con muy buena cantidad de personas, como fue la primera peregrinación también. Entonces vamos a pasar a ver las imágenes y vamos a escuchar también las entrevistas que se le ha realizado a las personas que hoy llegaron hasta el Cerro San José. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Duarte, Ortellado, Recobé, Ñamberú, se oyero, Viaba, Peomema. Hay gente que ha venido de Asunción, hay gente que ha venido de Quibdó y otros lugares. Y mi representante también ahí, que es fuera, Buenos días a todos. Soy el hermano Antonio Martínez, misionero allá en Encarnación, la de Encarnación. Y vinimos acá a acompañar. La semana pasada estábamos en la peregrinación de 100 kilómetros con los jóvenes también, de varios lugares del territorio. El Padre nos invitó. Y vinimos también por la intención de la beatificación del Padre Julio César Ortellado. Invitamos a todos que esta peregrinación sea
motivo para aumentar nuestra fe y nuestra caridad con nuestros hermanos. Soy la hermana Giselle, entonces la estaremos acompañando. Si quieren conversar con nosotros, vamos a estar subiendo con ustedes. Si tienen dudas, la estaremos acompañando espiritualmente. Yo soy la hermana Ada, también de la diócesis de Encarnación, y estaremos acompañando. También tengo la misma diócesis. Estamos aquí para apoyarnos entre todos, que con fe y alegría podamos vivir cerdo y así ofrecer nuestro sacrificio también por la pronta beatificación del Padre del país. Y el Luis también, televisión de Yarañé. Bueno, gracias, Padre. Segunda experiencia. Este día. Cada vez ya hay más entusiasmado y esperanzado por la pronta beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César, y Yeyeroñan de Yarbe. También de acompañar con su vida y la fácil pero es una linda experiencia. Tengo Úrsula hoy en día, ya guarda parque, o sea, en cuestiones de naturaleza, hoy en día San Francisco, ya la ecología, ya termina de jugar algunas instrucciones prácticas. Buen día, mi nombre es Josefina Figueredo, de un Parque Nacional en Iwi. Hoy me hace Yupila Cerro, paso a paso ya Purati, y a tener todos los cuidados porque hoy más a tener áreas protegidas, áreas protegidas, allá ya todos los posibles ya cuidar la unión de espacio verde, ya atender para yo ya de la mano y que tomamos esa de objetivo de que es a la cima del Cerro San José. Así es que muchas gracias. Ya me dejó camiseta, algunos importados alusivos a la peregrinación, 50.000 a 60.000, de acuerdo a los colores y la cara del cliente. Y también el kepi también, donde ya hay disponible acá para la venta, para lo que quieran. La enfermera también. Tenemos la enfermera, acá ella sí, tengo ahí, ¿verdad? Tenemos a otra, sí, ella es la enfermera. Sí, yo soy la enfermera Perla Jiménez, licenciada en enfermería, especialista en salud pública. Ya voy a sacar la ñan del milla, ya hidratar, cualquier cosa, ya tú vayas a acercarse a la Con otra entonces la ñan de peregrinación en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que este día maravilloso nos has regalado, en el día de San Francisco de Asís, que amó la naturaleza. Danos también a nosotros un corazón y unos ojos para ver la naturaleza y encontrarte a ti, encontrar a nuestros hermanos en esta hermosa página de tu creación. Y a ti, Padre Dios, entregamos esta peregrinación. Pedimos la bendición desde el cielo, el siervo de Dios, Padre Julio. Y te decimos, Padre Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejaré en la tentación y líbranos del mal. Amén. A la Santísima Virgen María que nos acompaña, ella es Madre del Camino, Madre que subió acompañando a Jesús en las montañas cuando Jesús hablado de la bienaventuranza, como también en el Calvario, y ella también nos acompaña en este día. Dios te salve María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En un principio, ahora y siempre, los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros. Bueno, ya estamos acá, previo a la subida, para ir algunas palabritas para el canal de Yarañé. Bueno, mi saludo a todos los televidentes y este programa de Yarañé. Estamos aquí al pie del Cerro San José, en la compañía que se llama Boquerón.
con esta cantidad de jóvenes, hermanos, adultos, como también religiosos y religiosas, que vienen a acompañar la segunda edición de la peregrinación al Cerro San José, donde el país Julio se subió un día y llevó la cruz, y entonces nosotros estamos replicando de vuelta esa subida al cerro, la segunda edición. ¿Qué le parece esta segunda edición, padre? Y hay mucho entusiasmo, como están viendo, la cara juvenil es muy importante, la participación juvenil cada vez más va creciendo, y eso sentimos también en el país, como aquí también de Vicuí, y la gente que viene también de otras localidades, como de Quiquigó, vienen gente de Itapúa, gente de Asunción, parece gente de cada Zapata también. Como decía Yandere Tabeco, hago años de país. Y Yandere Tabeta porque hay otro grupo que va a subir de la zona que se llama Caraguatanuá. Hay también otro grupo que va a subir también. Muy bien. Bueno, padre, nos preparamos entonces para la subida. Exactamente, te esperamos allá arriba. Te vamos a atender la Santa Misa a las 9:30, parece. Muy bien. Bueno, gracias, excelente, padre. Muy bien. Gracias por la compañía. Bueno, gracias. Acompañamiento. Muy bien, gracias. Bueno, estamos la previa a la subida al Cerro San José, nuestra segunda peregrinación. Bueno, tenemos gentes nuevas, mucha alegría, mucha juventud, y tenemos a las hermanas que han llegado desde el departamento de Itapúa. Así es. Bueno, hermana, si me puedes decir tu nombre, tu congregación. Sí, bueno, yo soy la hermana Gabriela Silvero, pertenezco a la Fraternidad San Pablo Apóstol, estamos en la diócesis de Encarnación, con el Monseñor Pistigli, ¿verdad? Y bueno, esta peregrinación realmente nos pone en muchas expectativas, ¿verdad? Porque es la imagen de nuestra vida misma, ¿verdad? De nuestro caminar espiritual, ya que se atraviesa varias dificultades para llegar hasta la cima, que es una imagen hermosa de nuestro peregrinar hacia el cielo, ¿verdad? Entonces aquí estamos para acompañar a los jóvenes y subir hasta llegar a la meta, ¿verdad? ¿Cómo fue para venir, hermana? Para nosotros una sorpresa muy agradable. Claro. De tan lejos acá Sí. en el Cerro San José. Bueno, la semana pasada estuvimos justamente de peregrinación desde la parroquia de Vicuí hasta Cacupé. Hicimos 100 kilómetros de peregrinación. Entonces ahí nos invitó el padre para poder hacer también esta peregrinación y acompañar a los jóvenes, ¿verdad? Entonces por eso hemos decidido venir y hacer también este pequeño esfuerzo, ¿verdad? Que es ya subir a la cima. Hermana, la vida espiritual del padre Julio, ¿cómo llegó hasta Itapúa? Hasta Itapúa. Bueno, nosotros ya conocíamos la vida del padre Julio por nuestra comunidad misma, nuestra comunidad religiosa, y más estuvimos investigando por la peregrinación de los 100 kilómetros que hemos realizado. Entonces, uno de los motivos que impulsó a la peregrinación Santa María Reina es justamente por la pronta beatificación del padre Julio, ¿verdad? Y hemos instado a los jóvenes a ver su ejemplo, a hacerle más conocido, porque no es un sacerdote muy conocido todavía, lastimosamente, en nuestra comunidad, pero hemos hecho el esfuerzo también para hacerle conocer por medio de prédicas, de estampas que hemos repartido a la gente y especialmente a los jóvenes, para que tengan esa devoción hacia él y pedirle cosas, ¿verdad? Porque él es muy milagroso. Y bueno, ¿cómo fue la experiencia que tuvieron en esta peregrinación que hicieron hasta Cacupé? Y fue una peregrinación bastante difícil humanamente, pero espiritualmente todos hemos salido muy fortalecidos, ¿verdad? Porque como le había comentado desde un principio, esa peregrinación es justamente es una imagen de nuestro peregrinar hacia el cielo, ¿verdad? Entonces fueron 3 días de peregrinación, hemos encontrado dificultades. El primer día un viento impetuoso, contraviento que hemos caminado,
al segundo día la lluvia y después el calor, ¿verdad? Entonces todas esas son realmente imágenes de nuestra vida espiritual y la vida misma. Entonces los jóvenes con ampollas, con dolores igual, culminaron esa peregrinación, que también se vio mucho la imagen de la fraternidad, de la unión, porque muchos no iban a llegar si no fuese por el esfuerzo y también por la unión, que muchos ayudaban, empujaban, alentaban para que todos pudiésemos llegar hasta la meta. Eso es lo más lindo, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes participaron? 200 jóvenes. Así mismo. ¿De todo el país? De todo el país, de Asunción, de Central, de Ciudad del Este, de Pedro Juan Caballero, Encarnación, de varios lugares realmente. Fueron muchísimos jóvenes. ¿Cuántos kilómetros caminaron aproximadamente? Y salieron de Ubicuí, ¿verdad? Salimos de Ubicuí y por el interior hicimos, y fueron realmente como 110 kilómetros exactos, sí. ¿Hasta Cacupé? Hasta Cacupé, hasta la Basílica. Llegamos a las 7 de la tarde del día de San Miguel Arcángel y hubo una misa ahí, una clausura de la misa. ¿Esa peregrinación ya se había realizado con anterioridad en otro momento? Sí, fueron peregrinaciones con menos gente. Nuestra comunidad de hecho hace peregrinaciones más cortas y todas esas peregrinaciones fueron como preparaciones para esta gran peregrinación, ¿verdad? Que se fueron juntando. En principio iban a ser 50 jóvenes más o menos entre los hermanos y las hermanas de nuestra comunidad, que también tenemos sacerdotes, pero después empezaban a invitarse y animarse, entonces se juntó y el resultado fueron 200 jóvenes peregrinantes y más o menos 70 jóvenes entre adultos que ayudaron en la parte de la logística, porque imagínense que para mover todo eso se necesita también mucha ayuda para poder hacer una buena peregrinación. Muy bien. Así es. Bueno, gracias hermana. Gracias a usted. Bienvenida sea acá en el Muchas Cerro gracias. San José. Muchas gracias. Y que la subida sea placentera y con muchos frutos espirituales. Así mismo, eso esperamos. Ayuntero Gesami, hombre a 7. Etaro Gesaga, hunde ese pueblo mi. Aguas y vendero carece, gaitewi. Se pura heikunu ubre agua soli. Mangaba corosire, pena se moiruba. A pondera mi jamua de marangatu. A cuinteja cuapora, mamán de botumita cuñaita. Ahí te cobe de mi taruso, se pueblo porá. Fui a quintresearse, a gendubo bene campanapo. A peine y pepe, cobia paite, cote sagau. Peina rasatu, o vai costa cu, a paso pare. Hoy me reencontré, Cerro Tacucua, estrapa un sebe a jabue. Hoy me cordillera, vagaro baño, joven pora. Me procura que y pesando cristal, o se pura que y vertamos el agua. Pura que Itacuarembuna del Centauro. Estamos en la cima del Cerro San José, en la segunda peregrinación a la cruz de San José que plantó el padre Julio César Duarte Hortellado. Aquí tenemos a la juventud, vemos también a las religiosas que llegaron de Itapúa, la juventud paraguaya, sanjosiana,
y del Paraguay, que se congrega en la cima del cerro para celebrar la Santa Misa. Y esta filmación estamos haciendo exclusivamente para Yandeyarañe, que se difunde en el programa Camino de Santidad, promoviendo la beatificación del Padre Julio César Duarte Ortellado. Aquí después llegando los jóvenes están tomando nuevamente fuerza, porque llegaron con la mochila llena y ahora están llenando otra mochila del cuerpo humano. Entonces, tomando fuerza antes de la celebración eucarística, y permanecemos en este lugar maravilloso, sentimos el aire, la luz solar, la vista maravillosa en el día de San Francisco de Asís, patrono de la ecología. No hay una manera mejor de celebrar el día de San Francisco disfrutando de la serranía, de la vista panorámica espectacular, del viento, del sol y sobre todo la vegetación exuberante del Cerro San José, antiguamente llamado Cerro Tatucuá, que se enclava en el mismo distrito de Ubicuí. Muchas gracias por la atención. Tu humilde solar, corrieron mis años de feliz niñez. Hoy, para en mi vagar, mi anhelo tan solo es verte otra vez. Yo quisiera volverte a encontrar, tan risueño cual yo te dejé, con tu huerta exhalando azar y niño azote. Y detrás de una reja de amor, atraída por mi baracá, verde pronto surgiendo cual flor, se gusta. Qué florido estabas cuando te dejé. Hoy, rincón guaraní, de lejos te añoro por verte otra vez. Mas quisiera volverte a encontrar, tan risueño cual yo te dejé, con tu huerta exhalando azar y niño azote. Al igual que en los tiempos de ayer, recibir de mi madre otra vez las caricias que supieron ser dicha en mi niñez. Pueblo y Vicuña,
Desde Ñandeyarañe'e, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe'e, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Guarajuisha, Paraguay, Sapema, Duarte, Hortelladores, Cobé, Ñamberú, se oyero viaba, Peomema, Esait, Aguapu, Apabe, Imita, Huibe, Amoca, Azapape. La vida que el Padre Julio me abrió los ojos, me sanó desde el alma, me hizo conocer a Dios y estoy tan feliz y agradecida. Es por ese motivo que hago esta misión, gracias al Padre Julio. Sané de muchas enfermedades, tuve enfermedades de base que casi me llevan al otro lado. Y gracias al Padre, a los milagros realizados por el siervo de Dios, estoy aquí cumpliendo y pasando mi misión a otras personas también para que puedan seguir el camino de nuestro siervo de Dios y seguir a Dios por sobre todas las cosas. ¿Tu nombre y de dónde? Nancy Benítez, Nancy Beatriz Benítez Torres. ¿De acá de Ibicuí? De Ibicuí. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Gracias. Una experiencia muy hermosa en arribar con mis amigos y la verdad que va a ser muy lindo compartir y ahora se va a hacer la misa y después compartir un poco más otra vez. Es muy lindo. ¿Tu nombre y de dónde? Mi nombre es Gabriela Morínigo. En nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria de Él, yendo por la querido Padre. La montaña siempre la será cuando Jesucristo quería estar más íntimamente con su Padre, ¿dónde se iba? A la montaña. ¿Sí? Donde Él mostró su gloria a la montaña. Entonces, la montaña siempre es el símbolo de la unión de Dios con el hombre, donde Dios se encuentra con el hombre, el cielo y la tierra se tocan. Entonces, esa meditación, guardemos en nuestro corazón ese paso que dábamos, esa subida, y también recordarles que el cristiano no se tiene que quejar, que es dura la subida, que la segunda vez, la primera y la última. Eso el cristiano no puede decir. ¿Por qué? Porque la vida espiritual justamente es eso, de subir, bajar, subir y bajar, luchando todos los días con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el próximo año voy a venir más, voy a hacer una caminata ya, voy a preparar, voy a invitar más gente y así
pedir también la gratificación de nuestro querido Padre. Recordar que nuestra vida también es una subida a la montaña, como dice el santo que fue canonizado con Carlos Acutis, Pier Giorgio Frassati, que era un montañista, siempre hacia lo alto. ¿Sí? Dios está en las alturas, entonces para alcanzarle a Dios hay que subir. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. En nuestra celebración eucarística de hoy, en acción de gracias a San Francisco de Asís, rezamos por quienes ofrecen en esta Santa Misa. Por la salud física y espiritual de Bruno, María Eva, por la familia Riquelme Persíngola, por la familia Riquelme Ramírez, por los proyectos del canal Ñandeyara Ñe'e. Angelito, Samira Celestina, por nuestros hermanos difuntos, Rafael, María Concepción, Iluminada, Antolina, Severiano, Rafael, y por las benditas almas del purgatorio. Hermanos, seamos todos bienvenidos hoy como comunidad reunida en júbilo y peregrinos de esperanza en esta cima del Cerro San José, siguiendo las huellas del Padre Julio César Duarte Ortellado, por quien hoy rezamos para que prontamente sea llevado a los altares. Ofrecemos las intenciones del Papa León XIV y de toda la Iglesia, por la juventud paraguaya y especialmente por la paz del mundo. Dispongamos nuestro corazón para vivir con alegría este encuentro con Dios y la naturaleza, dejando a un lado nuestras preocupaciones y abriendo el alma a su gracia y misericordia. Con espíritu de fe, esperanza y amor, empezamos nuestra misa cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Todos sean bienvenidos a este lugar maravilloso, el templo natural, en el día de San Francisco de Asís, patrono de la ecología. Somos peregrinos de la esperanza, por eso llegamos hasta este lugar. Ofrecemos al Señor nuestro sacrificio, nuestro cansancio, para que el Señor nos conceda el perdón de nuestros pecados y de esta manera participar dignamente de estos sagrados misterios que celebramos aquí en la cima del Cerro San José, en este altar que hoy también inauguramos. Aquellos que quieran recibir la comunión y muy pronto se van a confesar o recientemente se han confesado, se ponen de rodilla y después de la oración penitencial van a recibir la absolución de sus pecados. De su lugar se pone de rodilla para recibir la absolución. Pero antes rezamos juntos
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Padre, que concilió consigo el mundo para la remisión de los pecados, le conceda el perdón de sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, que tenga misericordia siempre de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, Y demos gloria a Dios con nuestro canto. gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco la gracia de identificarse con Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos podamos seguir a tu Hijo y unirnos a ti con la alegría del amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La palabra que el Señor nos comunica
nos alienta y fortalece nuestra fe. Abramos nuestro corazón y escuchemos atentamente este mensaje de esperanza. Lectura del libro de Baruch. Ánimo, pueblo mío, memorial viviente de Israel. Ustedes fueron vendidos a las naciones, pero no para ser aniquilados. Es por haber excitado a la ira de Dios, que fueron entregados a sus... Ustedes irritaron a su Creador, ofreciendo sacrificios a los demonios y no a Dios. Olvidaron al Dios eterno, el que los sustentan, y entristecieron a Jerusalén, la que lo crió, porque aquella, al ver que la ira del Señor se desencadenaba contra ustedes, exclamó: escuchen, ciudades vecinas de Sión, Dios me ha enviado un gran dolor. Yo he visto en el cautiverio que Él entregó eterno infligió a mis hijos y a mis hijas. Yo lo había criado gozosamente y los dejé partir con lágrimas y dolor. Que nadie se alegre al verme viuda y abandonada por muchos. Estoy desolada por los pecados de mis hijos, porque se desviaron de la ley de Dios. Ánimo, hijos, clamen a Dios, porque aquel que los castigó se acordará de ustedes, ya que el único pensamiento de ustedes ha sido apartarse de Dios. Una vez convertido, búsquenlo con un empeño 10 veces mayor, porque el que atragó sobre ustedes estos males les traerá, junto con su salvación, la eterna alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor escucha a los pobres. El Señor escucha a los pobres. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. El Señor escucha a los pobres. Que lo alaben el cielo, la tierra y el mar, y todos los seres que se mueven en ellos. El Señor escucha a los pobres. El Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. El Señor escucha a los pobres. Aleluya, aleluya. Los pájaros güeros que van, Gemina un pereceba toman el miedo raputu. Toma gemina un pereceba toman el miedo raputu. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños y los pobres. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al volver los 72 de su misión, dijeron a Jesús llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones
y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Maravillosa palabra. Hoy el Señor nos entrega en la liturgia de la palabra que celebramos aquí en esta cumbre de la ecología, del punto muy emblemático de nuestro distrito y de nuestro departamento de distrito de Ibicuí y departamento de Paraguarí. Y es el lugar donde el Padre Julio ha pisado. Y hoy San Francisco nos acompaña muy de cerca, porque San Francisco hoy en su día quiere regalarnos la paz y quiere que seamos instrumentos de paz. Como Cristo ha enviado a sus apóstoles a los pueblos y le da poder para que puedan superar todos los males hasta el sometimiento del maligno, de Satanás mismo. Así también hoy San Francisco y la Iglesia nos envía a llevar la misma palabra del Evangelio, para llevar la buena noticia a nuestros hermanos, a nuestras familias, especialmente al sector juvenil y a todo nuestro Paraguay, que sufre opresiones aún por las corrupciones, por los jóvenes que son engañados por los vicios, por la droga, por los jóvenes que no tienen oportunidades, o los niños abandonados. Una situación de injusticia que vive en el Paraguay. A esa situación y a nuestra propia familia, a nuestro ambiente juvenil y a nuestro ambiente de trabajo, el Señor nos envía. Nos envía como ha enviado a los 72 discípulos, y con el poder. Y así entonces nosotros, capacitados, acompañados por el mismo Jesús y su Espíritu, vamos también hoy nosotros fortalecidos después de subir a este cerro. Y el Espíritu del Padre Julio, que tanto amó al Paraguay, que tanto amó a nuestra región, que tanto amó a la gente, que tanto amó a los niños, que tanto amó a los campesinos, que tanto amó a la juventud, también nos invita y están con nosotros para que vayamos a ser mejores jóvenes, mejores familias, mejores mamás, mejores papás, mejores sacerdotes, mejores personas consagradas. A eso nos invita. Flamea nuestra bandera paraguaya, significa también que debemos llevar nuestra cultura paraguaya, llevar el Evangelio inculturado según nuestros sentimientos y construir este Paraguay con la nueva generación. A eso el Señor nos llama, porque es urgente la evangelización de nuestro país, encarnar el Evangelio en nuestro país, revertir otra vez los valores de nuestro país. Pues ya hay tereí este día, pues esa paña yuyujupao en día cuera, que oñandus, oño putumova, solidaridad, ya esa cuña caray cuera mi mía, ya sea ya a tu y venda pues cuella más en guaco ave ya. A gato y pave ojo ya, que ya. A mí entonces ya no hay te porque niño contagia pao en día cuera. A cua pepe seña ya anda tu pao en día cuera, ya hay tereí, ya güero jorga veí, los vecinos de la zona, eso vamos a preparar ya de cuey. Oye, popa y todas las cosas y catumí vayan de jape,
ñande kine hangma ya hangma oyupe cuera peya huesa se na que catuta es posible. Lo podemos allá. Pesa y catuta ya poje tamba y ponaba. Cuando hay momentos de espiritualidad, cuando hay momentos de prueba, este momento de ensayo. Ahí ya sea, ahí me seguro, ya ne kine beta ya. Ya hay compromiso ya voy Dios ya. Está ahí gente en de hey bien. De que tú hay más pepe país pero roñen están de heco vive. Oía y yo poi mi mío mo hazaña debe haber. Pero es ahí por ahí tenéis. Entonces hay julio ya llegó esta año de ya como vos coye tenta to ya por mañana de santo hay santo más ahí pero to mañana de altar pe. Ahí no huevo que curusumigo a ver con lugar pe cual. Pues ya esa oína ya. Y tu yuta me llaman el curusu ya vecino pues ombo pajuete llema. Aún más está huevo otro curusu yo ayuda. Cuando alguna vez ya pota en capilla de piedra y por ahí te iba cual. Allá yuta allí a ver ya puedan seguramente una estación de Via Cruz y me haya yuji pijama. Es un lugar lindo, maravilloso. Eso nos invita que debemos defender la naturaleza pensando en San Francisco. Porque hoy día la tierra prodigiosa del Paraguay son acaparadas por ambiciones lucrativas, a veces de empresas, de grupos, y va dañando la ecología, destruyendo arroyos, dejando la biodiversidad como un desierto para sacar lucro y no respeta la naturaleza. En cambio, nosotros tenemos este espíritu de defender la naturaleza. Eso es un primer lugar. El Papa Francisco nos hablaba del clamor de la naturaleza y la crisis ecológica, la crisis ambiental, no es solo crisis ambiental, sino que es una crisis también social, porque hay mucho pobre que está sufriendo a causa de del maltrato de nuestra madre tierra, de nuestra hermana, la naturaleza. Entonces hay un compromiso para nosotros los jóvenes y la familia, defensa de la naturaleza de diversas formas y fortalecer la naturaleza. San Francisco hablaba de la fraternidad, ya hay Juana. Hoy llega a yo pollo, ya pute cuera. Ya o ana ya comió y un día cuera. Ya yo hay Juana, ya mañana yo genio hermano, yo pejengüe. San Francisco humilde, ya nembo a la nideti ya coño un diveño na inome. A ni ya coti ya sabe yo cuera. Ñaña ana ña muy pequeña, ya se canwa el bien común, la justicia en nuestro país. De ya apoyo a la muralla, tu ya se para yo hewi. Más bien ya tu ana muralla ya yo abrazar. Esa paz necesita nuestro país, esa paz necesita el mundo. Ya no mando a una guerra y ya para los niños palestinos, va a ser para sufrir, las familias palestinas, va a ser para guerra. O para otro lado guerra, hoy es un día la gente. Entonces va contra el espíritu de Dios, contra el espíritu de San Francisco que promovía la paz y que nos invita a ser instrumento de paz. Ambas ellas a mí ya peñan de corazón me ya huejí ya jabo ya Jesucristo y me de cuidado que de hermano o que tapúa y hermano y hermana consagrados afuera ya sepamos que y uniforme y hábitos y ande en la montaña y ande ya manifesta yande ya puedo con la milagro la monte Taborje ya tengo bebés y la apóstol fuera y ella pone a ver la yandero gana yande 15 horas y cuando más a ver yande ya Jesucristo no hani ya güey ya porque ve ya güey yo pues pues la yandero en Japón y chocar entonces yande a ver ya tería se na güey se ve morina pero a güey mande a nada ya porque va ya para la gente que ya no vamos nada entonces el compromiso subir un momento miramos esta vista maravillosa, vista panorámica increíble. Pues ahí pones en la vaga que tú me hiciste, ahí metemos en la vaga, ¿viste? La vaga y pones y vente. Pero ya voy ya luchar ya tú llegas de la peja ya ponga ahí pona beba. Bueno, así entregamos al Señor nuestro sacrificio, este momento de entrega, este momento de alegría, nos alegramos con los jóvenes confirmados, los niños también que vinieron, se adhirieron muchísimos niños, les felicitamos, y a nuestra madre y a una abuela, y guapaite, y pajú, un guacho, increíble. Y agradecemos también a Camino de Santidad,
ñande yarañe guau transmitiendo en Diego ahí es nada, ya me estaba ahí saludo mío, ñande gente, y que ya a través de esta televisión. Estamos en el tiempo de los medios de comunicaciones. Carlos Acuti, influencer, ahí 15 años, ya poco y puro, y te ya ley celular, fuera o evangelizamos. Ñande ya para euros así, amo yo lado y que estamos comunicando en el día. Mita y cuera ya y puro por la de medios de comunicación. La de celular, me llevo por año, de Yarabe, Carlos Acusti, Besaña, me de santo. Y entonces, Pepe, vamos a diseñar amigo, Anga, ya está ya emita de Yaro, me firme. Allá renovado, pero pila de fe, porque ya coyan de fe ya de mangué, feo me de esperanza, coño de peregrino de esperanza. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí hace venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora presentamos al Señor nuestras peticiones. Unidos en una misma fe, elevemos a Dios Padre nuestras plegarias diciendo juntos: Padre, atiende nuestras súplicas. Padre, atiende nuestras súplicas. Que la Iglesia continúe viviendo intensamente este año jubilar, se renueve en la esperanza y sea signo visible del amor de Dios para toda la humanidad. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Que el Señor asista con su gracia al Papa León, para que continúe guiando a nuestra Iglesia con sabiduría y fidelidad. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Que nuestras autoridades civiles ejerzan sus cargos como un servicio al pueblo y no desoigan la voz de los más pobres y necesitados. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Que el Señor sostenga con su gracia a quienes padecen las consecuencias de la guerra, a los enfermos y a quienes viven en la desesperanza. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Que nuestra fe sea creciente cada día y nos impulse a vivir en constante espíritu de servicio. Oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, oremos. Padre, atiende nuestras súplicas. Escucha, Padre, nuestra oración, fortalece nuestra fe y no permitas que nos apartemos de ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino será después tu cuerpo y sangre, Señor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Presentamos nuestras ofrendas, Señor, y te pedimos que nos prepares para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al que San Francisco se unió con tanto fervor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana En las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Uñan de Yara Jesucristo, Remano Hawe, Rowero Yare y Kobe Yebuta, Eyuñan de Yara Uñan de Yara Jesucristo, Remano Hawe, Rowero Yare y Kobe Yebuta, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora vamos a rezar la oración que el mismo Cristo nos enseñó ante su presencia eucarística, su presencia con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo presente como alimento de salvación para nosotros. Nosotros con mucha fe nos unimos como hermanos, como hijos de Dios, para decir a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y nos damos un fuerte abrazo uno al otro, que está el compañero que está a nuestro lado. Preparado el canto final del grupo. Con tu espíritu. Pañande yara o beshara Reipe agua Angrapa arapuwi Ore oyahu bereko Jesucristo Pañande yara o beshara Reipe agua Angrapa arapuwi Ore oyahu bereko Jesucristo Pañande yara o beshara Reipe agua Angrapa arapuwi Ore agua Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la comunión vamos a tener una ministra extraordinaria de la Eucaristía, una religiosa, y vamos a repartir así más rápidamente, sin mover mucho, sino que lo mínimo que pueda movilizarse. Cantamos mientras. Yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo pudiera expresar. Solamente sería una
Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres y mi cuerpo en el suelo quisiera inmolar, sola que yo sería una inútil hazaña. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque yo desvelase los grandes misterios y mi fe las montañas pudiera mover, no tendría valor ni decirme de nada. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque yo dominara las lenguas arcanas, el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Otro canto más. Sea el santísimo sacramento y del altar, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical, y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida
Felices los que tienen alma de pobre, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Oremos. Concédenos, Padre, por los sacramentos recibidos, que, imitando la caridad y el ardor apostólico de San Francisco, experimentemos los efectos de tu amor y nos prodiguemos por la salvación de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Saludamos a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre. Amén. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Muy buenos días, soy Cerera Libra Domínguez de la comunidad Capilita, con ciudad de Vicuña pertenece. Más bien, año emocionante ahí porque después de 27 años, yo llegué a curso serva, ahí a curso
la hacemos guatá, pues, ya le pones una humana, porque se anda guatá ya, pues, peteñi ereipe prácticamente ya eso puede llevar mamá, ella pues seres o sea que prácticamente la mayoría de la gente ella pues seres la guatamoya, guatá a los 3 años, Ola se estudió ya por ser promesa a llevar la guatá, o sea que india lleva ya eso ya la guatá van a arribane la donde eso pero ya recomendaban a la cruz su cerro, entonces o menos lo cree paima era que la mamá lleva la guatá moja, entonces han guatado ayupina la cruz su cerro, entonces se aguatá gracias a esta cruz como ya con cruz su cerro, ya le con parece la eva que ya yeroviana upei aguatá a los 4 años a hueve 7 años le copa yo pille a cuela cerro se mandó a mala upear se mandó a poner a mala upear la lluvia no es fácil pero esa es una curilla hermano mi hueco en ganación de ya yeroviana ya de mente ya le con mente positivo ani ya que hati ani ya que hayan de vida y también de carne hasta hace taco se pea hace taco se amó entonces ya le copé fe, esperanza, ya le copé positividad ya de ella mismo, ya de ya la ve que ya de acompaña siempre. Se vamos a sin cansancio, ya es verdad así se me vela tranquilamente vamos gracias a Dios y a la Virgen María. Me dice marete, jaco ay catu se marete ve tan más allá, ese ave la gente cuera especialmente a los jóvenes, anijan hay caneo, anijan y caneo ya pues un servicio todo yo pijan ya pues un sacrificio a ver cerro pero un janwa de que pea de curusú y milagroso porque sea de testimonio vivo de que hay milagrosos agua con curusú 3 años ves me guata y me coape presente a esa gimnasia es que mucha fuerza dentro de ave era agradecimiento a ver upesan de haber invitas a ver nada más sí la yo abuela quiere decir que hay preparada ya ahorita para otro año con más fuerza a mí también a ver si la pisada ve que tú vamos a ver con un gracias. Bueno, pudimos disfrutar de este momento maravilloso. La subida al Cerro San José, como ustedes pudieron ver, no es nada fácil, pero recordando las huellas y tras las huellas, tras los pasos del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, que había subido hasta la cima de este Cerro San José con la cruz a cuestas, a pedido de los vecinos que tenían miedo de que este cerro se derrumbara o se hundiera. Entonces el padre Julio con los vecinos, hace muchísimos años, hace más de 80 años, se subió en la cima, hasta la cima de este cerro con la cruz a cuesta y dejó plantado ahí la cruz en la cima del Cerro San José. Antes este cerro se llamaba Cerro Tatucuá y él a raíz de las dificultades, porque del cerro se desprendían muchas piedras y había temor de los vecinos y a raíz de estas dificultades, al subirse el siervo de Dios, el presbítero Julio César, hasta la cima del cerro, bendijo este cerro con el nombre de Cerro San José. Y hay mucha gente que se suben a pagar sus promesas, mucha gente, vecinos del lugar, que han obtenido sanación, y entonces van subiendo hasta el Cerro San José para cumplir con su promesa. Como ustedes vieron, es una escalada bastante complicada, muy difícil. 560 metros tiene este cerro, pero no es muy fácil subir hasta ahí porque no tenemos un sendero propiamente adecuado para subir hasta la cima del cerro. Pero todo eso hace de que el esfuerzo, el sacrificio también nos lleve a una reflexión hacia la presencia de Dios en nuestra vida. Queremos también rogarle al siervo de Dios, el presbítero Julio César, que siga intercediendo por los enfermos. En estos días hubieron gente que tuvieron cirugía
del corazón, otras personas que están con tratamiento de cáncer, en fin, enfermedades graves que están encomendando su vida y su salud al siervo de Dios, presbítero Julio César. Y también nosotros pedimos por todos los enfermos, por todas las familias que están en dificultades, por las personas sin trabajo. Ponemos nuestro país en las manos del siervo de Dios, el presbítero Julio César, especialmente para que termine esta violencia hacia la vida, hechos sumamente graves, muy lamentables, luctuosos, que están afectando a muchas familias en el Paraguay. Pedimos que el siervo de Dios ruegue por la conversión y ablande el corazón de todos los paraguayos y paraguayas y también de los extranjeros que viven en nuestro país, para que pongamos nuestra esperanza y entreguemos nuestro país a la misericordia del Señor, rogando su bendición. Entonces finalizamos este programa agradeciendo a Dios una vez más por habernos dado esta oportunidad para hablar de su reino a través de su siervo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Si Dios lo permite, con la intercesión de la Santísima Virgen María y el auxilio del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, nos volveremos a encontrar en un próximo programa.